Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Zamudio y soy promotora cultural. El día de hoy estamos aquí emitiendo nuestro cuarto recital de guitarra de son e instrumentos punteados de Latinoamérica. Me encuentro con Joan Cruz, director del festival. Este cuarto recital de guitarras de son e instrumentos punteados de Latinoamérica tiene como objetivo generar nuevos nichos de escucha para los instrumentos punteados latinos. Esta idea se realizó primero con la guitarra de son mexicana, pero actualmente se ha extendido a otros países latinos como son Venezuela con su bandola llanera, Perú con el charango, Cuba con el tres cubano, entre otros. También buscamos generar nuevas líneas de investigación y reflexión a través del arte guitarrístico latinoamericano. En esta ocasión nos acompaña también el etnomusicólogo Luis Argüello. Les doy la más cordial bienvenida al cuarto recital de guitarra de son e instrumentos punteados de Latinoamérica. En esta ocasión en nuestro formato en línea, el cual se llevará a cabo en 2 emisiones. La primera corresponde a ponencias y la segunda a presentaciones musicales. Nuestro primer participante como ponente será Rodrigo Raúl Navarro Buscovich, músico trashumante entre Ciudad de México y Santiago de Chile. Ambas ciudades son su hogar. Licenciado con mención honorífica en etnomusicología por la Facultad de la Música de la UNAM y galardonado con la medalla Gabino Barreda por la misma institución. Es compositor y guitarrista, autor de música chilena hecha en México, compilada en Fantasía Guitarroamericana para guitarra solista. Es productor de la discografía Guitarroamérica Volumen 1 y actualmente trabaja en la producción de la discografía Guitarroamérica Volumen 2. También es autor, director y productor de la obra de dramaturgia La Copia Feliz del Edén. Coautor de la obra poética musical de Mujeres y Fantasmas. Diplomado en creación literaria por la Sociedad General de Escritores de México. Es también fundador de la Escuela Mexicana de Escritores y socio honorífico de la Escuela de Escritores de México. Los dejo entonces con la ponencia de Rodrigo Raúl Navarro Buscovich. Hola, mi nombre es Rodrigo Raúl Navarro Buscovich y quiero agradecer a quienes atiendan a este video y por supuesto también agradecer a quienes atiendan a todas las presentaciones que forman parte de este cuarto recital de guitarras de son e instrumentos punteados de Latinoamérica. Quiero agradecer también a quienes organizaron este cuarto recital, desearles por supuesto todo el éxito posible para este y las siguientes ediciones y claro, quiero felicitarles por el trabajo que implica llevar a cabo este tipo de eventos pensando en estas nuevas posibilidades que nos dan las redes y la tecnología misma. A continuación voy a presentar para ustedes una presentación titulada Un territorio llamado Guitarroamérica. Quisiera compartir con ustedes brevemente un esbozo de lo que es esta palabra y ella surge de un proceso personal de composición que se dio durante mi carrera de etnomusicología en la Facultad de Música en la UNAM, en la cual yo desarrollé un trabajo de investigación etnomusicológico y que fue inevitable llevarlo a cabo en complemento con este otro proyecto, digamos, de creación artística que decidí llevar a cabo bajo este nombre de Guitarroamérica, con el cual quiero hacer un énfasis en la guitarra en este caso, que es el instrumento que a mí me convoca, como un territorio y como tal un territorio de conocimiento y de un conocimiento que se adquiere además por tanto la vía de la investigación etnomusicológica como por la vía de la creación. No digo que esto sea para una generalidad, esto simplemente, insisto, es un proyecto personal que vio la luz en el año 2019 en Santiago de Chile. Presenté este proyecto en el Museo Violeta Parra y bueno, ahora quiero compartirles con ustedes algunas reflexiones y algunas cuestiones metodológicas de cómo se llevó a cabo este proyecto.
Entonces la presentación va a estar dividida de la siguiente manera. Primero voy a mostrarles muy brevemente, por cuestiones de tiempo, un esbozo metodológico de cómo llevé a cabo esta investigación que, insisto, es complementaria a este proceso creativo. Y como vemos en esta diapositiva, esta metodología es etnográfica y autoetnográfica. Eso es lo que nos sugiere el color rojo de esta diapositiva. Entonces primero voy a mostrar esa metodología, posteriormente voy a mostrarles un repertorio o archivo etnográfico, que otra manera de presentarlo sería decirles que es un cancionero, y después voy a presentarles un repertorio o archivo autoetnográfico, que son aquellas piezas que yo voy a interpretar para ustedes en este cuarto recital y que forman parte de este proyecto llamado Guitarra América. Y por último voy a cerrar la ponencia mencionando y abordando brevemente algunos aspectos de la composición que tienen que ver con la parte de la guitarra, digamos, propiamente hablando, y que yo he denominado, de acuerdo al marco teórico de mi trabajo de investigación, como afectos. Entonces, como decía, primero quiero presentarles la cuestión metodológica. Y como yo les anticipaba, en mi formación como etnomusicólogo en la Facultad de Música de la UNAM, pues yo decidí emprender este proyecto con con una metodología desdoblada o con un doble tratamiento. Por un lado, una parte etnográfica y por otra parte autoetnográfica. Con la parte etnográfica me refiero a que yo como investigador decidí trabajar con las comunidades de chilenos residentes en Ciudad de México. En particular con las del exilio, con la comunidad de exiliados chilenos residentes en México, de la cual de alguna manera formo parte, y por eso es que esta metodología tuve que desdoblarla en una parte etnográfica, que es colaboración con los otros, y una parte autoetnográfica, que sería una parte de análisis de mí mismo, pero en un sentido estrictamente etnomusicológico, es decir, esto no se convirtió en una biografía personal, sino en un referente para el trabajo creativo. Entonces, simplemente para dejarlo claro, la parte etnográfica fue un trabajo con la comunidad de chilenos residentes en México, y eso me llevó también a desarrollar una parte autoetnográfica por mi vínculo, ya que soy hijo de madre y padre exiliados chilenos en México. Hasta hace poco tiempo yo era el único y primer mexicano de la familia. Entonces, brevemente quiero comentar que esta metodología etnográfica se basó principalmente en la escucha de los otros. Entonces, a partir de esta escucha, y lo que les voy a presentar a continuación, y que voy a hablar solo de la parte musical, pues a partir de esta escucha, pues me di cuenta que el conocimiento musical de quienes practican la música de estas comunidades en ciertos espacios que yo llamo actos, en ciertas celebraciones, en ciertas conmemoraciones, en ciertas rememoraciones y otra serie de actos en los cuales se juntan estas comunidades, pues vi que había mucho conocimiento musical. Y por supuesto de otra índole que trato en la tesis, pero eso lo dejo aparte. Entonces, a partir de escuchar este repertorio, comencé una tarea de incorporarlo, es decir, de aprenderlo, porque mucha de esta música, si bien yo la conocía, no sabía cómo tocarla. Entonces, también pasé por un proceso de incorporación, que yo llamo incorporación, que ahí viene el aprendizaje, vienen las entrevistas con los músicos, preguntarles, oye, ¿cómo tocas tú esto? ¿Cómo entiendes esto? ¿Por qué lo tocas? En fin, vino toda una serie de trabajos, de análisis, de entrevistas, para aprender y yo poder incorporar todo este repertorio musical. Después hubo un proceso de improvisación que me llevó después a la parte de la composición, y por eso aquí lo vemos en esta diapositiva, la composición ya como parte de la autoetnografía, como un trabajo ya más bien personal. Y posteriormente lo que yo iba componiendo lo interpreté en los actos etnográficos, es decir, yo iba a participar en estos actos con los chilenos. A veces me desempeñaba como un observador participante, pero a veces me desarrollaba más bien como un participante observador, en el sentido de que mis composiciones yo las comencé a interpretar en los escenarios disponibles de esta comunidad.
Y por ello mismo este trabajo culminó en lo que les decía, una discografía, que es el primer volumen de Guitarra América. Entonces por eso puse ahí el objetivo de producir, en este caso, una discografía que también pude compartir con quienes yo colaboré en esta investigación etnomusicológica. Entonces, a grandes rasgos, este es el proceso metodológico de este proyecto. Entonces, como les había anunciado, quiero presentarles primero el repertorio de archivo etnográfico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir la música que fue tocada, es decir, la música que yo escuché, que fue tocada por alguien en alguno de estos actos. No le puse atención o no sistematicé la música que alguien puso en alguno de estos actos en algún reproductor o dispositivo tecnológico de reproducción musical. Aquí yo me centré en lo que la gente viva toca. Entonces, de tal manera que pude recopilar en total 244 interpretaciones a lo largo de 3 años. Estos son 3 años de sistematización. De estas 244, 108 son repeticiones. Entonces se las resté a las interpretaciones totales y eso dio un total de 136 piezas, que es del cancionero que les hablaba. Esto podría considerarse como un cancionero de música chilena en México o algo así. Entonces son 136 piezas en total. Ahora, de estas 136 piezas, 105 son fácilmente identificables por el título de la pieza, por el nombre del compositor y en su caso por el nombre del letrista. Entonces, de estas 136 piezas, 105 tienen nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. De estas 136 piezas, 17 son colectivas, anónimas o populares. Y por último, de estas 136, 14 son autorales. Y con autorales me refiero a que fueron piezas interpretadas por quien las compuso. Entonces, a continuación les voy a mostrar una tabla y aquí voy a hacer uso de las tecnologías, ya que esto es un video. Invito a quien quiera revisar con más detalle esta tabla, pues puede regresar el video y ya verlo con más detalle. Ahorita simplemente quiero decirles que este sería el cancionero de las 136 piezas, a continuación las van a ver las 136. Y quiero rescatar un punto muy importante que trabajo en mi tesis, que es la de los personajes monumentales. ¿Quién sería un personaje monumental? Por ejemplo, Violeta Parra y Víctor Jara. En las entrevistas que yo hice durante mi trabajo de campo, estos dos personajes salían constantemente como los máximos representantes de la música chilena. Entonces, no es para menos, en el sentido de contrastarlo con esta recopilación, que veamos que Violeta Parra, como vemos en la diapositiva, es la autora de quien más se toca música. Entonces, pues podríamos decir que efectivamente Violeta Parra es muy representante de la música chilena, junto a muchos otros autores y muchos otros autores, como vemos aquí, Víctor Jara, Rolando Alarcón, el grupo Sol y Lluvia. Pero en fin, simplemente quería mostrar esta cuestión de los personajes monumentales porque va a ser importante para después también entender un poco el proceso composicional. Entonces voy a seguir pasando la tabla rápidamente. Aquí lo que vamos a ver en esta siguiente diapositiva es que todos estos autores son de Chile. Entonces no sería raro pensar que los músicos de la comunidad chilena residente en México tocan música chilena o de autores chilenos, pero como vemos en esta siguiente tabla, también tocan músicas de otras partes del mundo. Entonces ahí se empiezan a desdibujar un poco estas fronteras que a mí a veces me parecen arbitrarias, y esto me pasa en mi propio proyecto, que es al que voy a pasar ahora, que es, yo hablo, y como creo que me han presentado, de que compongo música chilena hecha en México, porque casi toda mi composición musical la compuse en México, fuertemente inspirado en las músicas chilenas. Entonces, y lo mismo pasó con muchos autores de los que hemos visto en esa tabla. Violeta Parra compuso mucha música fuera de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hace que las músicas sean de un lugar o de otro? Voy a dejar esa pregunta al aire. Y entonces quiero comentarles aquí en esta diapositiva lo que voy a compartir con ustedes el día de mañana, en la segunda jornada de este cuarto recital. Yo voy a interpretar para ustedes estas 4 piezas. Aquí brevemente quiero abordar
una noción que a veces ayuda y a veces no, que es la de género o estilo, para responder a esa pregunta que dejé al aire, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay ciertos géneros que pertenecen a ciertas regiones. Y entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, hay un género que habrán escuchado algunos de ustedes, que es la cueca. La cueca se reconoce como típicamente chilena, pero insisto que es muy delicado porque hay quienes dicen que hay muchas cuecas, cueca del centro, cueca del sur, cueca del norte, pero hay quienes dicen que hay solo una cueca y que es chilena. Entonces hay una discusión ahí en torno tanto de los folcloristas, como de los académicos, como de los cultores, y mucha gente que discute, ¿no? Bueno, y hay otros que dicen que la cueca es peruana, pero a otros le reviran que no, esa es la sama cueca. Entonces encuentro un poco problemática la categoría de género o estilo para estos términos, por lo que veíamos en el cancionero. Si bien hay mucha gente que compone cuecas, estas gentes no necesariamente son de ese país, o no necesariamente compusieron esa cueca en ese país, entonces ahí se van desdibujando estas fronteras. Entonces yo quiero hablarles ahora, para seguir trabajando la idea de género, de la tonádica. Y es que la tonada es un estilo o género típicamente reconocido como chileno, y generalmente se le conoce como un género para la voz, para que la voz cante, acompañada de algún instrumento, normalmente la guitarra, aunque también aquí en México yo lo he podido ver, la acompañan con el bombo legüero. Entonces, incluso he escuchado tonadas que son para voz y bombo legüero, o voz y cuatro. En fin, el acompañamiento puede variar, pero lo importante es que la tonada se refiere a un género, o se le conoce como un género para ser cantado y acompañado. Y por último el vals, que un poco vuelve a lo mismo. ¿De dónde es el vals? ¿De quién es el vals? A estas alturas yo creo que será un poco enredado discutir de dónde es el vals, de dónde son sus orígenes, y creo que más bien habría que valorar lo que la gente hace con el vals y cuándo y dónde lo hace. Yo, en trabajo de campo que fui a hacer a Chile durante 6 meses, a la 4ª región de Coquimbo, a la 5ª región de Valparaíso y a la región metropolitana, pues pude ver que en muchas ocasiones aparecen muchos valses que incluso son de autores peruanos. Entonces insisto con esta cuestión de, bueno, de dónde es la música, pues creo que a veces resultaría un poco enredado, pero existen las discusiones, y bueno, yo les voy a presentar estas 4 piezas. Simplemente quiero hablarles de la tonádica para terminar con lo de la tonada, que no es lo mismo, o sí. Y bueno, es que yo pude trabajar con Juan Antonio Chicoria Sánchez, a quien ven nombrado en esta diapositiva. Él es un músico, guitarrista, compositor chileno, que tiene una pieza llamada Tonádica Violética. Y es una pieza que retoma un trabajo previo de Violeta Parra, en la cual la letra de la canción se construye principalmente con un tropo, o con una cacofonía del lenguaje, que es incorporar esta terminación de tonádica a las létricas, a las palábricas, lo que resulta en una especie de idiómico muy graciosico, si se quiere. Entonces Chicoria retoma este juego y entonces compone una pieza en homenaje a Violeta Parra y decide ponerle tonádica violética. Entonces yo en algún momento retomé esta misma noción de este músico y entonces dije, bueno, yo también voy a hacer una tonádica. ¿Y por qué? ¿Por qué la llamamos tonádica? ¿Por qué Juan Antonio Chicoria la llama tonádica y por qué de alguna manera yo sigo esta línea? Y es que la tonada, como decía, es para ser cantada. Pero entonces Juan Antonio Chicoria y yo y otros músicos nos hemos encontrado con que a veces lo que va a cantar va a ser la guitarra, y la guitarra se va a acompañar sola. Vamos a ver alguna especie de contrapunto, si se quiere ver de cierta manera, en la que ciertas cuerdas de la guitarra van haciendo un acompañamiento, mientras que otras cuerdas van llevando la melodía. Entonces Chicoria dice, bueno, pero entonces ya no es una tonada, porque ya no está la voz cantando una letra, ahora va a estar cantando la guitarra. Entonces, una tonádica. Un poco para seguir trabajando esta idea de los géneros y estilos, ¿no? Que a veces parecieran ser tan arbitrarios, pero bueno, le dimos esta salida. Entonces, por último, y con esto ya casi voy a acabar la ponencia, quiero hablar de los afectos. Primero, los afectos tímbricos
Y aquí quiero recomendarles, puse una liga para que vean un video que hice como parte de mi investigación, en donde van a ver tal vez de mejor manera y con mayor amplitud a qué me refiero con los afectos tímbricos. Para los motivos de esta presentación quiero decirles que yo elegí la guitarra acústica de cuerda de nylon, que sería esta, porque es la que más se escucha en estas fiestas. Aparecen muy poco las guitarras que tienen cuerda metálica. Entonces, ese es un aspecto tímbrico que digo, bueno, a veces cuando hablamos de género, también habría que hablar de estilos. Es decir, la tonada o la cueca no solo son un género por la parte rítmica que ahorita vamos a ver, sino que también son un género que se constituye por su parte tímbrica. Y esa parte tímbrica, como decía al principio, tiene que ver con el instrumento y con el toque del músico sobre el instrumento. Entonces hay un componente tímbrico que considero muy importante cuando hablamos de género. Después, los afectos rítmicos. Aquí lo que van a ver ustedes en las piezas que voy a compartir con ustedes es que trato de incorporar en estas piezas lo que les decía, el acompañamiento con la voz. Entonces, para hacer eso, lo que yo hice fue trabajar con los afectos rítmicos de la tonada y de la cueca, que a grandes rasgos podríamos decir que se dan en un ritmo doble. Algunos dicen que habría que escribirlo como 6/8 y 3/4, y otros dicen que habría que escribirlo al revés, como un 3/4 con un 6/8, de esta manera. Vamos a llevar un ritmo de 3/4 y al mismo tiempo uno de 6/8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, casi 6, 1, 2, 3, casi. Entonces, esos son algunos afectos rítmicos que yo rescato de varios músicos, de varios autores, no es algo que yo inventé, y que ustedes van a ver en la guitarra cómo yo la voy trabajando de la siguiente manera. El 3 lo voy llevando en los bajos, y el 6/8 en los agudos. Eso lo vamos a encontrar en mucha música, incluso hay algunas piezas de Víctor Jara en la que el acompañamiento de los instrumentos va marcando mucho el 3/4, pero la melodía de la voz va cantando en 6/8. Es muy común. Entonces algunos lo llaman hemiola horizontal, hemiola vertical, ritmos esquiálteros, eso son otras discusiones. Yo simplemente querría decirles que en estos afectos rítmicos es lo que traté de hacer en las tonádicas, y también incorporar algunas cuestiones tímbricas como la aparición de otros instrumentos, el bombo por ejemplo. Y por último, y con esto voy acabando la presentación, con Juan Antonio Chicoria Sánchez también hemos trabajado la posibilidad de la guitarra de meter el pulgar en el diapasón para lograr acordes más con más voces, digamos, no solo limitarse a la cejilla para poder hacer acordes de 6 voces, sino hasta donde den los dedos, ¿no? Ahí depende de cada músico, y tanto en un aspecto armónico, como estos acordes que compartí con ustedes, como en un aspecto melódico. Entonces la incorporación de este dedo, que ya lo hacen muchos músicos, pues también es parte de la exploración de este proyecto de Guitarra América, que como les decía, tiene que ver con el instrumento, los músicos y el conocimiento que se va desarrollando en esa interrelación. Entonces, con esto voy acabando esta presentación. Dejo aquí mi correo para quienes quieran conocer más en profundidad este trabajo. Hay mucho material, hay mucho más material del que pude condensar en esta presentación. Invito a quienes quieran conocer más a que me escriban a este correo. Con mucho gusto
podré compartirles todo este material. Nuevamente agradecer a los organizadores y a quienes atienden a este video. Nuestra siguiente ponente es Merlina Hernández, originaria de Guatiré, estado de Miranda, Venezuela. Ella inicia su formación musical en el año 2012 en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con el profesor Henry Rojas. Formó parte de la Orquesta Mixta Aldemaro Romero bajo la dirección del profesor Alexis Escalón, donde se desempeñó como concertina de la misma y principal de la fila de bandolas. En el año 2016 estrenó la pieza para bandola y orquesta mixta Carullanera del maestro Orlando Carlos, donde destacó como solista. Ha tocado en salas importantes a nivel nacional como la Sala Simón Bolívar, la Sala Fedor Alemán del Centro de Acción Social por la Música, la Sala de Conciertos del Centro Cultural del BOD, espacios del Centro Cultural de Petróleos de Venezuela S.A., La Estancia, y en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, entre otras. A nivel internacional, se presentó en el Centro Cultural La Chispa, en Medellín, Colombia. En la actualidad, continúa su formación musical en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en la Cátedra Bandola Tradicional, bajo la tutela del maestro José Ignacio Hernández. Fue cofundadora del ensamble musical Calíope. Formó parte del cuerpo de docentes en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y es ejecutante activa de la bandola llanera y oriental. Escuchemos entonces a Merlina Hernández. Para hablar acerca de la bandola llanera, primero tenemos que conocer lo que es el joropo. El joropo es una manifestación profana que representa una fiesta donde el objetivo principal es bailar. El género musical que se ejecuta en el mismo lleva por nombre joropo. En Venezuela podemos encontrar varios tipos de joropos: el canto, la indumentaria, la ejecución instrumental, el conjunto instrumental son algunas características por el cual se diferencian. La característica principal de joropo es que la mujer no zapatea, el baile es en pareja, está presente uno o más cordófonos, las maracas son los instrumentos de percusión, la métrica es ternaria. Los tipos de joropos que podemos encontrar son guayanés, oriental, central, llanero, andino, entre otros. El joropo llanero es una variante del joropo originario de la región llanera, constituido por los estados Apure, Barinas, Guárico y Portuguesa. Sin embargo, hoy en día es el joropo más difundido a nivel nacional. Esto se debe a que en 1948 se organiza en Caracas, la capital de Venezuela, lo que se llamó la Gran Fiesta de la Tradición, donde se reunieron novedosas manifestaciones tradicionales ejecutadas por sus auténticos cultores. El presidente de la época declara en el mismo varios símbolos nacionales y declara el joropo llanero como baile nacional. La estructura del joropo llanero se divide en dos: pasaje y golpe. El pasaje es más sosegado, de autor conocido por lo general, su velocidad es lenta y su forma musical puede ser de 2 o 3 partes y su estructura armónica es libre. El golpe es de autor desconocido, por lo general su velocidad es rápida y su estructura armónica es fija. El conjunto instrumental está constituido por las maracas, el cuatro, el bajo, el arpa o la bandola llanera. La bandola. El maestro Luis Guillermo Leal, en el documental Anselmo, la trampa de la uña, define la bandola como un instrumento cuyo origen son sumamente confuso y las investigaciones son sumamente conjeturales. Habla de dos vertientes. La primera, que el vocablo proviene del griego, que llegaron a la península ibérica 5 o 6 siglos antes que los árabes. La segunda vertiente es que el instrumento está emparentado con la familia de los cordófonos, que llegaron con España con la conquista y había una convulsión entre la antigua guitarra latina y el laúd que aportaron los árabes. Como conclusión se puede decir que para los años 1500 la palabra bandola era común verla, pero por ser un instrumento tan antiguo no se puede definir a ciencia cierta cuál es el origen de la misma. El licenciado Andrés Emilio Cartaya define la bandola que conocemos actualmente como un instrumento tradicional en forma de pera. Se clasifica dentro de la familia de los cordófonos de cuerda pulsada. Su afinación, ejecución, encordadura y repertorio varía dependiendo de la ubicación geográfica que lo encontremos. Cartaya la clasifica como bandola oriental, central, cordillerana o guaribera, guayanesa y llanera.
Siempre se verá la bandola como un instrumento melódico y armónico, solista y acompañante según sea su papel a desenvolver. La bandola llanera es un instrumento de cuerdas pulsadas de 4 órdenes de cuerda simple. Para su ejecución se requiere un plectro. Tradicionalmente contaba con 7 trastes, hoy en día la podemos encontrar de 17 a 21 trastes. El cuerpo de la bandola es elaborado con diferentes tipos de madera. Su forma más conocida es la parecida a una pera, pero hoy en día también podemos ver cambios en su estructura física, según sea el gusto del constructor y el ejecutante. Actualmente también podemos ver que se le ha agregado componentes electrónicos a la bandola e incluso ya construyen bandola llanera eléctrica. Su afinación más común es la re la mi o sol re la mi, pero esto también va a variar dependiendo de la necesidad del ejecutante. Sus partes: cuenta con clavijero, clavija, trastera, cuerda, boca, tapa armónica, puente, mango, tacón, aros y costillas y fondo. El tamaño aproximado de la bandola llanera va a ser de 74 centímetros de largo por 32 centímetros de ancho. Encordadura para la bandola llanera. En la actualidad hay muy pocas cuerdas diseñadas para bandola llanera exclusivamente. Estas son cuerda sonora y cuerda Medina Artigas. Realmente los luthieres y ejecutantes han experimentado con diversas cuerdas para guitarra acústica, buscando mejor afinación y condiciones que se ajusten a sus necesidades. En el bordón, o sea, el sonido grave, tenemos que en la cuerda La se coloca la sexta de guitarra, en la cuerda Re se coloca la quinta de guitarra, en las primas, o sea, las agudas, en la cuerda La se coloca la tercera de guitarra y en la cuerda Mi se coloca la segunda de guitarra. La pajuela, plectro o púa, por lo general es de forma de triángulo con un grosor de 0,88 milímetros. Hoy en día son fabricados con diversos tipos de materiales, desde plástico, nylon, fibra de carbono, para que se ajusten a las necesidades del ejecutante. Aspectos técnicos de la ejecución. La postura. El bandolista por lo general va a comenzar su interpretación en una silla o un mueble, preferiblemente sin posabrazos. Se ubicará en la punta de la misma, las piernas las va a abrir a la altura de los hombros. El aro de la bandola que une con la tapa del fondo la asentará sobre su pierna derecha, haciendo que la bandola se incline ligeramente tocando el pecho. El brazo derecho va a posar por encima del otro aro, la muñeca derecha se inclinará 180 grados hacia la izquierda y la mano que sujeta la pajuela se ubicará cercana al puente sin tocar la tapa de la bandola. Hoy en día también se puede observar bandolistas que realizan su interpretación de pie con una correa que sujeta el instrumento, como también se puede observar bandolistas que van a colocar la pierna donde está sentada la bandola encima de la otra pierna, es decir, con las piernas cruzadas. El agarre de la pajuela. La pajuela se debe sujetar con el dedo índice y pulgar, realizando una especie de pinza para que a la hora de ejecutar las cuerdas la pajuela se mantenga en la posición. Se le puede agregar también el dedo medio para afianzar la misma. La pajuela se le debe dejar aproximadamente 1 centímetro en la punta para que ésta tenga contacto con las cuerdas. Existen varios tipos de pajueleo. Está el directo, que son varias pulsaciones en una misma dirección, bien sea todas hacia abajo o hacia arriba. El alterno, cuando hay varias pulsaciones y se alternan el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y el combinado, que es cuando se ejecuta en una cuerda un movimiento directo, una nota, y se ejecuta en otra cuerda un movimiento alterno, 2 notas. Los efectos de la ejecución son el apagado, que es cuando se realiza un golpe fuerte y recio en el bordón por lo general y se detiene la vibración con la base del dedo pulgar. El rasgueo, que consiste en ejecutar todas las cuerdas en una sola pulsación y dejarlas abiertas. El bordoneo consiste en ejecutar con mayor presencia los bordones. Por lo general, esta sonoridad llama al bailador a zapatear, y el trémolo consiste en realizar movimientos alternos muy rápidos y ágiles, bien sea en una nota o en una secuencia de notas. Trampa de la uña o jalao. La ejecución de la bandola llanera cambió luego que el maestro Anselmo López incluyera en la misma lo que él llamó la trampa de la uña, cuya técnica consiste en atacar una cuerda
hacia abajo y a la hora de subir la muñeca para hacer la otra pulsación, jalar la cuerda con la uña del dedo índice. Hoy en día podemos ver una variación en esta técnica, pues se puede jalar la cuerda con la uña del dedo medio, bien sea este dedo como en una posición de garfio o sujetando la pajuela. Estilo de ejecuciones. Se comprende como tradicional y popular. El tradicional es donde lo principal es tocar para que los asistentes bailen. El bandolista no se lucra y la función es la diversión. Los exponentes en este contexto son los cultores de cada pueblo, como por ejemplo Anselmo López, Rodolfo Sierra, entre muchos otros grandes cultores. Y el popular es donde lo principal es demostrar gran virtuosismo y gran desarrollo musical. El bandolista obtiene remuneración económica y su función es la diversión, el trabajo e impresionar al público. Exponentes. Acá encontramos a un grupo amplio de bandolistas, como por ejemplo José Ignacio Hernández, Ismael Querales, Héctor Hernández, Andrés Emilio Cartaya, Luis Guillermo Torrealba, entre otros grandes destacados bandolistas. Dentro de la ejecución popular se pueden apreciar diferentes estéticas, por ejemplo, la del maestro Moisés Torrealba, una perspectiva diferente del instrumento buscando otras sonoridades del mismo. Denis Lobos, un gran virtuosismo.
Caffer Bandola, una ejecución donde el intérprete ha logrado la fusión de muchos géneros en la bandola. Ella salió y llegó a Nueva York con su instrumento y con su voz, un pasaporte que ayer selló y unos cuantos conciertos pendientes. ¡Eso! Tremendo. Es importante mencionar que la bandola llanera ingresó en el sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, permitiendo que los compositores se interesaran en componer para la participación de este instrumento. En ese contexto nace la obra para bandola solista y orquesta mixta carullanera, compuesta por Orlando Cardoso. Merlin Hernández, solista encargada de estrenar dicho concierto. La fiesta de la bandola es una fiesta que se realiza en Caracas, capital de Venezuela. Nace como iniciativa de una reunión de un fin de curso del maestro José Ignacio Hernández y sus alumnos de la Fundación Bigot en el año 1992. El maestro José Ignacio Hernández la define como un momento que se propicia el intercambio musical y la participación de aquellas personas que se han dedicado al estudio del instrumento, haciendo énfasis en un momento oportuno para compartir con otros músicos. La fiesta de la bandola se ha convertido en el gran encuentro anual de la música y va rumbo a su edición número 28. Hola, soy José Ignacio Hernández. Quiero invitarlos para que nos acompañen el próximo sábado 3 de agosto del año en curso en nuestra ya tradicional fiesta de la bandola, en su edición número 27. Allí estaremos como siempre disfrutando de la música, el canto y el baile, especialmente del joropo. UNEARTE. La Universidad Experimental de las Artes cuenta entre sus múltiples disciplinas con la licenciatura en Música, Mención y Ejecución Instrumental Bandola Popular, la cual se ha consolidado en ser una cátedra que prepara a sus estudiantes en bandola llanera, oriental, central, guayanesa, entre otras, tomando como eje fundamental la música tradicional de la mano de sus cultores.
Bueno, y ya para concluir nuestra primera emisión de este recital, tenemos a Joan Cruz, que es egresado de la Facultad de Música de la UNAM y que ha participado en proyectos como el Festival de las Jaranas y las Tarimas y en Son para Milo. Además, es el director de un colectivo que se llama Tioscujuy, que se dedica a el estudio de música de cuerdas de la región de San Juan Guichicobi en Oaxaca, y con sus ponencias ha participado también en la Universidad de Girona en España, en Cataluña, y además en la Universidad de Bretaña Occidental en Brest, Francia. Hola, saludos a todos los que nos están observando. En esta ocasión yo les voy a compartir mi ponencia que se titula Los cantos de la jarana Mije. La música de la que voy a hablar está ubicada en México, en San Juan Guichicobi, Oaxaca. Esta música es instrumental, es decir, no tiene voz, aunque actualmente esto ha cambiado. Su dotación instrumental es jarana primera, bandolín, jarana de acompañamiento, esta puede ser una jarana segunda o tercera, marimbol y cántaro de barro. Al interior de la comunidad de Guichicobi, a esta música se le conoce como tipshko, música de cuerdas o música de jarana. El objetivo de esta ponencia es mostrar de dónde vienen las melodías de algunos temas del repertorio de esta música para justificar la idea de que este arte sónico no es son jarocho. Los cantos de la jarana Mije nos ayudarán a cuestionarnos y replantearnos si se ha hecho un estudio profundo sobre las músicas locales de México. En este caso, de la música que se hace con jaranas. Antes de iniciar, quiero compartirles que la primera vez que fui a San Juan Guichicobi con los mijes de la zona baja oaxaqueña, tenía la idea de que me iba a encontrar con requintos, zapateados, panderos, quijadas de burro, leonas, décimas, etc. Leí en algunos textos que esta música era son jarocho, porque estaba ubicada en lo que se conoce como sotavento, y que por lo tanto formaba parte de la cultura jarocha. Sin embargo, me topé con otra realidad. Los jaraneros mijes no cantaban, no zapateaban, no escribían versos y tampoco había fandangos. Más bien, esta música estaba y está vinculada a actos religiosos y fúnebres. Recuerdo que la primera vez que asistí a Guichicobi, la gente veía con asombro la jarana que en aquel entonces llevé conmigo. Más adelante entendí que su reacción se debió a que esta música está profundamente relacionada con la muerte,
sobre todo con la muerte de los infantes. Esta experiencia me llevó a conocer más a fondo lo que estaba delante de mí. Comencé a aprender a tocar la jarana y también asistí a todos los actos en donde participa esta música. El concepto que cambió en mi vida a raíz de esta experiencia fue la palabra voz. Yo relacionaba la voz con el ser humano. Le asignaba esta característica al cuerpo de una persona. Los mijes me enseñaron que la voz no es exclusiva solo de un individuo, sino de un cordófono. En la medida en la que iba aprendiendo a tocar los distintos temas que conforman el repertorio de Tipschkop o música de cuerdas, fui preguntándome de dónde procedían estas melodías. Concluí que las jaranas de Guichikovi cantan, solo que no conocía lo que su voz decía. En este trabajo voy a exponer 3 ejemplos con los que podremos comprender de dónde provienen algunos de los temas del repertorio que aquí expongo. El primer tema que voy a exponer es el Mareño. El Mareño es un corrido que habla sobre un asesinato que sucedió en un rancho conocido como El Mareño, al norte del país, en la época de Caro Quintero, narcotraficante de la década de los 80s. Vamos a escucharlo. Qué triste cantan los gallos, señores, allá en el rancho El Mareño. Mataron a Manuel Bravo, su esposa y sus hijos también murieron. Las 5 de la mañana, señores, del sábado 2 de marzo. Llegaron los judiciales al rancho y empezaron los disparos. Los federales buscaban 2 hombres que habían sido secuestrados. La versión de los jaraneros mijes tiene distintos elementos particulares. Se toca en una posición conocida como por 5, esta es la posición por 5, y las cuerdas se afinan de grave a más agudo como do, re, sol, do. Tiene distintos elementos característicos como el pasoteado, que suena así, y un final de ritmo libre. Este último es el final que toca el maestro Salvador Álvarez Liébana. Cabe señalar que cada jaranero que toca este instrumento, llámese mandolina o bandolín o jarana primera, tiene su propia versión para finalizar los sones. Entonces así, de esta forma suena el son
el tema del Mareño, pero en la versión de los Jaraneros Mijes. El segundo tema es El Albañil. Es una canción que describe cómo es la vida de los que realizan este oficio. Escuchemos. La versión que yo voy a tocar tiene dos finales. El primero es el que se toca en eventos informales. Es este. Y el segundo es el de respeto. Este se toca especialmente en actos fúnebres. Específicamente en el Angelito, rito que se realiza cuando fallece un niño, un jaranero o alguien que no se haya matrimoniado. Esta es la versión de los Jaraneros Mijes de Guichijovi. El tercer y último tema que vamos a analizar, que vamos a escuchar, es el de Cuatro Milpas. Cuatro Milpas es una canción del género banda. Es una canción nostálgica que se desarrolla en el campo, que habla sobre la vida del campo. Vamos a escuchar esta versión. Cuatro milpas tan solo han quedado del rancho. La versión que voy a tocar está en una posición que se llama por 6. Esta es la posición por 6. Esta posición influye en cómo va a finalizar el tema. Es decir, en la versión
en que es por 5, el tema vendría finalizando así. Es decir, influye la posición en la que toques el bandolín o mandolina o la jarana primera. También en medio de esta canción hay un pasoteado que indica que el tema va a comenzar de nuevo, pero a un ritmo más lento. Este es el pasoteado. Entonces vamos a escuchar la versión de 4 milpas de los jaraneros mijes de Guichicobi. Esta música también se toca con jaranas, pero no podemos afirmar que solo por este hecho Tipshkop o la música de cuerdas de San Juan Guichicobi, Oaxaca, sea son jarocho. Es decir, no se puede definir a un género musical solo por el instrumento con el que se toca. Hago aquí una pregunta entonces a la audiencia. Si toco la guitarra eléctrica, ¿forzosamente tengo que interpretar rock? O bien, si toco un ukulele, ¿significa entonces que solamente hago música hawaiana? Este trabajo demuestra que no todo lo que se toca con una jarana es son jarocho. Considero que el boom del son jarocho ha hecho que se quiera homogeneizar todo lo que se toca con jaranas. Es decir, como si se quisiera jarochizar todo. Esta es mi justificación. Sostengo con mi trabajo de campo y experiencia etnográfica la idea de que los cantos de la jarana mije provienen de músicas que ni siquiera son consideradas como sones jarochos. Son canciones de banda o corridos que escucharon los jaraneros mijes en la radio y que readaptaron a su estilo. Esto no quiere decir que los jaraneros mijes toquen sones, sí lo hacen, pero no sones jarochos. En conclusión, los cantos de la jarana mije son melodías readaptadas de otros géneros al género de Tipshkop o música de cuerdas de San Juan Guichicobi, Oaxaca, en donde no se canta con la voz, sino con las cuerdas punteadas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente jornada de este cuarto recital de guitarras de son e instrumentos punteados de Latinoamérica.